Uno. Hola, conejo negro, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien y con salud. Las historias que te voy a escribir son de mi abuelo. Él nació en Tlalnepantla, Morelos. Mi abuelo fue el primogénito de un matrimonio que tuvo 4 hijos. Su padre falleció cuando todos eran muy jóvenes. Cuando la madre y los hermanos quedaron desamparados, no hubo de otra más que irse a trabajar desde chicos. Mi abuelo y 2 de sus hermanos se iban todos los días a trabajar con un señor que les pagaba por ordeñar a las vacas, hacer mandados, sacar a pastar a las ovejas. Como no tenían reloj, su madre los despertaba cuando empezaba a amanecer para que ellos solo se alistaran y salieran de casa. Entonces emprendían un largo camino hasta la finca de este señor. Sucedió una madrugada que mi bisabuela los despertó porque pensó que ya estaba por amanecer. Aún era muy temprano, pero la potente luna de octubre iluminaba las tierras como nunca. Cuando los 3 niños salieron de su casa, se echaron a andar por lo largo de un camino de terracería que terminaba en una barranca varios kilómetros adelante. La boca del barranco era profunda, oscura. Al momento en que mi abuelo y sus hermanos llegaron ante el imponente vacío, encontraron a un hombre de talla enorme, bañado de chapopote y al cual no se le veían las facciones. Era un cuerpo humano que no tenía rostro, que no tenía por dónde respirar, que estaba embarrado de pies a cabeza por un material denso y oscuro que en cualquier otra circunstancia lo habría ahogado, asfixiado. Sin embargo, el sujeto se movía. En un principio su cabeza miraba hacia el voladero, pero tras el ruido del pisar de una rama, repentinamente apuntó hacia donde estaban los chicos. Ellos se detuvieron por unos segundos, luego caminaron lenta y cuidadosamente hacia el puente, mirando a la persona sentada a la orilla de la barranca con curiosidad y miedo. En un momento, el sujeto saltó al vacío. La caída que tenían ante sus pies era bastante grande, por lo que mi abuelo y sus hermanos quedaron conmocionados al ver que aquel hombre había saltado a su muerte. Cuando cruzaron el puente, las piernas les temblaban. No pudieron evitar mirar hacia el fondo en penumbras. Al hacerlo, vieron una mirada que se cruzaba con la de ellos. El sujeto que se había aventado al barranco estaba tranquilamente sentado en una piedra. Los chicos se echaron a correr con temor de que aquel sujeto comenzara a escalar hacia la superficie, ya que en un momento comenzó a efectuar horribles movimientos que, sin duda, lo harían subir rápidamente a la cima. Sin aliento llegaron a la casa del señor que los empleaba, se cansaron de tocar la puerta, pero nadie les abría. Al cabo de un buen rato el dueño del corral apareció en la entrada. Al verlos agitados y asustados y tan temprano, se temió de que algo les hubiera pasado en su propia casa. El señor sí tenía reloj y les informó que eran apenas las 3 de la madrugada. Así que los hizo pasar a su casa y les dio un petate para que se durmieran mientras amanecía. Ellos contaron lo que vieron en el camino. El hombre les dijo que era bien sabido por todos en el pueblo que de madrugada en esa barranca se aparecían cosas malas, siniestras, oscuras. Uno de sus hermanos de mi abuelo tenía un amigo de la infancia con quien tuvo amistad hasta los 27 años. Genaro conocía al muchacho desde que tenía uso de razón. Una de las particularidades del amigo, de Vicente, era que había vivido una experiencia cercana a la muerte. En su cumpleaños número 12 se cuenta que el muchacho se salió de casa enojado y se echó a caminar.
Se dice que quería llamar la atención de su familia, para lo cual pasaría la noche en el monte, esperando a que sus padres salieran angustiados a buscarlo de madrugada. Entonces ya se conocía bien que el río que tenía más cerca el poblado era violento y traicionero. Sabiendo esto, Vicente decidió irse a caminar a sus orillas. En ese momento de la noche, bajo la brillante luz de la luna, el muchacho no pensó que hubiera algún peligro en la corriente. Las numerosas muertes que había ocasionado el río habían sido en temporada de lluvias, cuando repentinamente aumentaba el caudal. Vicente pensó que podría meter los pies sin problema. Así lo hizo, se descalzó e introdujo poco a poco los dedos. Primero encontró el agua fría, pero luego la fue sintiendo cálida y a gusto. Después de un rato de tener bajo la superficie, casi hasta las rodillas, pensó que también podría bañar su cuerpo completo. La noche era cálida, por lo que meter hasta la cabeza sería bastante refrescante. Para ese momento el coraje se le estaba terminando de pasar, por lo que decidió que cuando saliera del agua regresaría a casa y pediría perdón por el arranque que había tenido por la tarde. Lo que Vicente no sabía era que nadie lo estaba buscando. En el pueblo se incendiaron un par de casas, lo cual distrajo la atención de los vecinos completamente. Cuando el muchacho se tomó de la orilla para ir descendiendo poco a poco, alguien lo agarró de los pies. Eran unas manos frías, pero también viscosas. El muchacho dijo que sintió como si fueran de piedra o de tierra, como si una capa de musgo las cubriera. En el momento en que él sintió las manos tomando con fuerza sus tobillos, quiso jalarse de vuelta hacia la orilla, pero no pudo moverse en esa dirección. Primero, quien fuese que lo estuviera agarrando y apretando, solo lo mantenía con la mitad del torso fuera del agua, pero entonces lo sumergió. Las manos lo jalaron violentamente hasta el fondo, donde otras manos que emergieron de la tierra blanda al fondo del caudal también lo tomaron de los brazos, del cuello. El muchacho se esforzaba y luchaba para liberarse, pero su fuerza era mucho menor a la de aquello que intentaba ahogarlo. El oxígeno en sus pulmones se consumió por completo y entonces comenzó a perder el conocimiento. Cuando sintió que ya no le quedaba energía para aferrarse a la vida, las manos lo soltaron, pero él ya no pudo hacer nada para subir a la superficie. Lo último que vio antes de que su conciencia se apagara y de su boca saliera el último aliento fue la silueta de un hombre que miraba desde la orilla. Creyó ver en un mismo rostro la cara de su padre, la de su abuelo, la de su tío difunto, la de un muchacho que había muerto aplastado por un arado, la de todas aquellas personas que conoció y que ya estaban fallecidas. La mano de esta persona rompió la tranquilidad de la corriente, se metió hasta el fondo y sacó al muchacho del río. La mente del joven iba y venía, de pronto veía que había más personas mirándolo. Luego cerraba los ojos y al abrirlo, solo una cara sonriente, una cara muerta con una carcajada atorada en la quijada. Vio la luna transitar por lo largo del cielo y no pudo moverse en todo ese tiempo. Lo bueno es que podía respirar. Hasta que llegó la mañana se pudo levantar del suelo. Todo le dolía, especialmente los tobillos, los brazos y el cuello, que fue de donde las horribles manos se habían nacido para mantenerlo en el fondo. Vicente llegó a casa un par de horas después de que su familia se había dado cuenta de que hacía falta. Sin embargo, nadie pensó que se hubiera escapado al monte o que hubiera estado en el río. Toda la madrugada la atención la había acaparado el incendio, por lo que la búsqueda se centró entre las cenizas de las chozas.
Después de esa ocasión, el muchacho a veces se despertaba tirado en su petate, bañado, tosiendo, escupiendo agua, como si justo hubiera salido del río. La cosa es que el arroyo se encontraba a varios kilómetros de su casa. Vicente decía que no sabía por qué ocurría eso. Su familia pensaba que se levantaba dormido y se iba al río. Hasta que cumplió los 17 años, lo estuvieron amarrando para que en una de esas no terminara ahogado, pero eso nunca funcionó. 1 o 2 noches al mes, el petate, el piso de tierra y las ropas del joven amanecían empapadas. Don Genaro, mi tío abuelo, conocía la historia al igual que la conocían casi todos en el pueblo. Lo único que no sabía y que tampoco nadie se explicaba era quién había sido la persona que lo sacó del agua. De menos 3 o 4 veces al año una persona moría ahogada en ese lugar. Días después encontraban el cuerpo flotando en la superficie, atorado en una formación de rocas o, como en pocas pero terroríficas ocasiones, arrastrado hasta la orilla, hinchado y en un horrible estado. A los 25 años, Vicente tuvo su primer hijo, se casó y construyó su casa en el monte, un poco alejado del resto. Don Genaro entonces dejó de frecuentarlo, pero no por otra cosa, sino porque su amigo ya casi no bajaba al pueblo. Pero una noche se cuenta que Vicente apareció tocando en la puerta de la casa de mi abuelo. Buscaba a Genaro, quien en ese momento dormía. Sin embargo, fue esperado en el patio hasta que se levantara. El amigo tenía un problema y necesitaba la ayuda de alguien conocido, de alguien que estuviera dispuesto a hacer un sacrificio. El hermano de mi abuelo se vistió y sin saber a qué o a dónde sería conducido, salió de casa en compañía de Vicente. Ese hombre lo condujo al río. Ambos se sentaron en un tronco que había sido colocado a unos metros de la orilla como asiento. Don Genaro contaba que en ese momento su amigo intentaba decir algo, pero le daba mucha vuelta al asunto. No había relojes en ese lugar ni en ese momento, pero se sabía que estaba por dar la medianoche. Inesperadamente, un hombre vestido completamente de negro apareció del otro lado del río. Esto llamó la atención de mi tío abuelo, quien al tiempo señaló en esa dirección. Sin embargo, su amigo intentó persuadirlo. Fue hasta ese momento en que reveló el motivo por el cual lo había llevado hasta ahí. Le preguntó a don Genaro si se acordaba que él había sido salvado de morir ahogado precisamente en ese lugar. Luego dijo que un hombre lo había sacado del agua. Se trataba precisamente del hombre que ambos veían aguardando en la otra orilla. Durante años, ese sujeto le había pedido que llevara gente a ese lugar, que los aventara al río, que los entregara a su muerte. Sorpresivamente, Vicente había sido el culpable de todas las defunciones que tenían que ver con el no siempre violento caudal. Nunca había llevado a mi tío abuelo porque lo quería y lo apreciaba, pero una noche antes se le había aparecido ese misterioso hombre y le dijo que tenía que llevar a su hijo al río, a su pequeño hijo que apenas tenía 2 años de edad. Contaba don Genaro que en ese momento, sin que supiera cómo lo había logrado, el sujeto vestido de negro atravesó el río, no saltando piedras ni caminando sobre sus aguas, sino flotando muy poco por encima de la superficie. Mi tío abuelo quiso echarse a correr, pero con una mano su amigo ya lo tenía tomado del brazo y con la otra alzaba por encima de su cabeza un machete. Se quedaron así un par de segundos hasta que una fuerza invisible torció la mano de Vicente, haciéndolo tirar la filosa arma.
El sujeto que recién había cruzado el río ahora estaba más cerca, lanzándole al amigo una mirada siniestra. Aparentemente el sacrificio de aquella noche no podía ser sustituido. Mi tío abuelo aprovechó para echarse a correr hasta que llegó a su casa. Nunca platicó con detalles y con la verdad lo que sucedió esa noche, sino hasta muchísimos años después. Al día siguiente del incidente encontraron el cuerpo de Vicente y el de su hijo flotando en el río a unos kilómetros de donde forcejearon. Cuando los hallaron, pensaron que seguían vivos, o cuando menos uno de ellos. La manera en que el hombre abrazaba al niño, en que lo apretaba contra su pecho, era siniestra y macabra, capaz de despertar los más bajos sentimientos humanos. Tres. Con el tiempo mi bisabuela se volvió a casar, esta vez con un señor que le llevaba por lo menos 30 años. Ese sujeto adoptó a mi abuelo y a sus hermanos. En ese entonces él tenía un puesto como capataz en la construcción de un tramo en las vías del ferrocarril. Me cuenta mi abuelo que entonces su madre los mandó a esa construcción como aguadores y mandaderos. Al momento el avance de la obra acababa de alcanzar un poblado llamado Santa Rosa en Tlaltizapán, Morelos. Ahí encontraron una fosa. De la tierra salieron decenas de cráneos, de huesos, de restos humanos. Uno de los hermanos de mi abuelo se llama Emilio, que a diferencia de él era muy inquieto, bromista y siempre le gustaba meterse en problemas. Muchas veces su madre o su padrastro tenían que abogar para librarlo de apuros. Era siempre el que recibía las peores reprimendas, pero aún así parecía no entender. El horrible descubrimiento de la fosa le pareció una buena oportunidad para hacer una broma. Utilizando un cordón amarró a conveniencia los huesos e hizo de todo para lograr que se movieran. Gritando llamó la atención de los demás trabajadores para que vieran que los restos humanos hallados a mitad de la obra se removían en la tierra. Aquellos hombres que acudieron al ver la macabra escena se llevaron un horrible susto, se alejaron corriendo, santiguándose. Cuando uno de ellos tropezó con el cordón y notó que todo era un montaje, se dedicó a desenmascarar al bromista. Según cuenta mi abuelo, los otros trabajadores se habían asustado tanto que llegaron a pensar en renunciar a la obra, pero al descubrir que habían sido engañados, quisieron desquitarse con el muchacho. Volvieron con toda la intención de someterlo, golpearlo y darle un escarmiento, porque independientemente de la broma, no se debe jugar con los restos de un muerto. Emilio logró escapar, corrió y se subió a un árbol alto. Como siempre, su padrastro tuvo que intervenir para que sus compañeros desistieran de pegarle. Por las noches, mi abuelo y su familia dormían adentro de un vagón del tren. A pesar de que la puerta era muy pesada, el esposo de mi bisabuela lo cerraba por dentro colocando un enorme candado cuya llave guardaba muy celosamente. Esa misma noche, después de lo ocurrido con los huesos, a todos los despertaron unos gritos horrendos. Mi abuelo recuerda que abrió los ojos en una oscuridad absoluta. Su madre tardó en encender una vela, pues ahí no había energía eléctrica. Afuera también había penumbras, por lo que no notaron de inmediato que la pesada puerta del vagón se encontraba completamente abierta. El candado se hallaba en el piso y los gritos que se escuchaban eran de Emilio. La familia salió apresuradamente de la enorme caja, se echaron a correr en dirección de donde venían los gritos. Cuando llegaron a unas tarimas, encontraron al muchacho bañado en sangre, con la nariz rota y muy golpeado. Le preguntaron qué había pasado, pero no podía decir nada más que pedir perdón con desesperación.
El capataz pensó que los trabajadores de las vías habrían encontrado el momento para desquitarse de la broma, pero entonces el muchacho dijo que había sido el muerto. Las frías y duras falanges de una mano esquelética lo habían sacado a rastras del vagón. Posteriormente, una presencia invisible lo azotó contra el suelo de manera bestial. Por un tiempo Emilio cambió, pero después volvió a lo mismo, metiéndose en problemas cada vez más graves y comprometiendo a toda la familia. Un día mi abuelo, cansado de sus líos, decidió ya no tener ninguna relación con su hermano, pues no quería que se le relacionara ni mucho menos se le comparara con él. Por esta razón nuestra familia no conoce a los descendientes del tío abuelo Emilio. 4. Esto le ocurrió a mi abuelo cuando tenía 22 años. En ese entonces trabajaba una tierra que con mucho esfuerzo se había comprado. Todavía era soltero y vivía con su madre. Su padrastro tenía ya unos años de haber fallecido. En una ocasión mi abuelo se fue solo a una feria de un pueblo vecino, pues ninguno de sus hermanos se había animado a acompañarlo. Estuvo en la feria hasta ya entrada la noche. De regreso a casa, en el oscuro camino se encontró a un amigo que conocía por el nombre de Antonio. Se saludaron y se fueron caminando juntos para hacerse compañía, pues el sendero a esa hora lucía más que tenebroso. En un momento Antonio le dijo a mi abuelo que necesitaba aliviar una necesidad, le pidió que esperara un poco mientras se internaba en los matorrales. Pasaron un par de minutos y tras un extraño movimiento entre las hierbas, salió de un salto una horrible bestia al sendero y se le fue encima a mi abuelo. Él no hizo más que correr y gritar el nombre de su amigo. El animal que venía siguiéndolo bien hubiera podido alcanzarlo y devorarlo, pero lo seguía a un ritmo similar al de sus asustados pasos. Entonces cayó en cuentas de que el animal que mostraba feroces fauces había salido del mismo lugar donde su amigo se escondió, de los matorrales. Tomando distancia de la bestia, mi abuelo le dijo: «Antonio, no sabía que tenías esas mañas». La horrenda criatura pareció entonces esbozar una maliciosa y grotesca sonrisa. Luego se dio la vuelta y regresó a los matorrales de donde había emergido. Minutos adelante, Antonio regresó al sendero en su forma humana. No paraba de carcajearse, pues veía la cara de enojo e indignación de mi abuelo. Después del incidente, pocas veces más volvió a encontrarse a Antonio, hasta que un día lo dejó de ver para siempre. Mi abuelo dice que no es raro que a los nahuales los maten, pensando que son animales de verdad. Agradecemos a quienes nos compartieron de manera anónima sus historias. Por esta noche ha sido todo. Esperamos que los relatos hayan sido de tu agrado. Antes de despedirme te pido tu like y te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada de lo que estaremos estrenando esta semana. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.